Porque ayer fue cuando nos encontramos precisamente, ¿no? En horas de la mañana, cuando nos enteramos a través de la Fiscalía de Antofagasta que efectivamente se había capturado a Karen Rojo, donde en Rotterdam, y que ahora tenía que pasar precisamente a los tribunales en ese país. A medida que ha ido pasando las horas, hemos estado conociendo nuevas informaciones que nos dan cuenta, ¿no?, de qué es lo que hizo en estos más de 100 días Karen Rojo en los Países Bajos. Mariana Díaz, nuestra corresponsal en Europa, se trasladó precisamente hasta ese punto, nos ha estado despachando y ya es momento entonces de tomar contacto con ella y saludarla. Mariana, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? A ver, yo estoy ahora en la localidad donde Karen Rojo fue detenida ayer en la madrugada. Estoy en Terpel. ¿Ya? Es un pueblo, un pequeño pueblo cerca de la frontera con Alemania. Ella vivió en un centro de refugiados que se encuentra en esta localidad, pero la situación con la que nos encontramos ahora es bastante inusual, bastante inesperada también, ya que, como les comentábamos, es un centro para refugiados. Sí, es un centro para refugiados, pero que en estos momentos se está colapsando. Nos dicen que hace una semana más o menos el centro empezó a colapsar. Bueno, lo cierto es que Karen Rojo vivió aquí adentro, ya que ella estaría intentando todavía pedir asilo político en Países Bajos, por lo que se mantuvo viviendo en este centro de refugiados. Les voy a mostrar un poco cómo es el centro para que se hagan una idea. A ver, vamos a mover ahí la vamos a tratar de acercarnos. Como les comentábamos, es una situación inusual, ya que está bastante colapsado el centro ahora con la llegada de sobre todo personas desde Ucrania y desde África del Norte, y están varados aquí afuera intentando también poder entrar. Bueno, lo cierto es que Karen Rojo llegó acá en abril, a principios de abril. Ella solicitó permanecer en este centro y fue así, ya que estuvo a la espera de la primera entrevista para empezar a evaluar si tener el asilo político aquí o no, pero finalmente esa entrevista no se llevó a cabo, ya que la arrestaron antes de que eso ocurriera, pero de todas formas ella vivió en este sitio. La situación que nos encontramos ahora, bueno, es esta, ¿no? Más allá de lo que pueda pasar con Karen Rojo, nos encontramos con unas historias increíbles aquí afuera de gente que lleva semanas viviendo y durmiendo aquí en la calle. Acá estamos en verano, pero de todas formas en la noche hace mucho frío en este lugar. Ha llovido también y hay familias enteras viviendo aquí afuera tratando de entrar y obtener la cita para poder ser reconocidos como refugiados políticos. También está todo pasando en este momento acá porque también hay una protesta de los tractores de campesinos, de gente que trabaja en el campo, así que estaban con los tractores acá bloqueando la carretera. Y bueno, es una pequeña localidad, como les comentábamos, de alrededor 9.000 habitantes en el norte de Holanda, pero como por lo que vemos es con bastante movimiento por estos días. Sí. Gracias, Mariana, por este reporte. Quedamos con líneas abiertas, por cierto. Un abrazo afectuoso. Ok, gracias. Hasta luego. Chao. 9 de la mañana con 54 minutos. Se suma a esta conversación, por cierto, Libardo Vitrago. ¿Cómo estás, Libardo? Buen día. Muy bien. Buenos días, Ángeles. ¿Cómo está mi queridísimo Francesco ¿Cómo le Carcela? va? Muy buenos días. Oiga, buenos días. Desde ayer hasta hoy, a esta misma hora, nos hemos enterado de una cantidad de cosas. De hecho, recién Mariana nos mostraba, ¿no? Ahí en Países Bajos, precisamente muy cerquita de Alemania, esta localidad. Cuéntenos, por favor, y empecemos a desgranar toda esta historia. Libardo. Primero mostrémosla. Ya, pues. La ciudad, ahí está. Uno tiene una caracterización distinta de Holanda. Sin embargo, aquí, este pueblo de Países Bajos, como es el nombre actual, esta localidad de tan solo 8.000 habitantes, a 200 kilómetros de Ámsterdam, tiene construcciones muy antiguas. Como ustedes pueden ver allí, es una población muy pequeña, muy asociada al desarrollo agrícola de Países Bajos. Construcciones, algunas de ellas se elevan por 2-3 siglos de tiempo, en la línea de tiempo. Es preciosa como es el paisaje de los Países Bajos, y por lo tanto tiene una característica. ¿Cuál es? No es solamente que se encuentre a los 200 kilómetros de Ámsterdam o muy cerca de la frontera con Alemania, sino que
tiene uno de los centros de refugiados más importantes de los Países Bajos. En Holanda, el tema de los refugiados se encapsulan, se agrupan en centros. Ya. En centros. Es decir, no es que una persona esté en un hotel, no, va a un centro como el que Mariana nos estaba contando desde Terpel, que es la ciudad, y allí, desde ese lugar, les dan alojamiento, les dan comida, les dan medicamentos, les dan la asistencia básica, por eso los tienen allí. Y en particular, el hecho es que todas las iniciativas, todas las aspiraciones de asilo se tramitan desde ahí. Recordemos que hay dos tipos de asilo. El asilo propiamente tal, que no tiene ninguna connotación política, y el asilo político. Son dos vertientes distintas. Los ucranianos que están llegando, claro, que están llegando y que están en Terpel son refugiados y caen perfectamente en la línea del asilo. Espérate, entonces, Francesco, lo que quiere decir esto es que Karen Rojo mantiene su teoría o su postura y así quiere defenderse allá en Rotterdam ahora, que ella, esto lo que tuvo acá es una persecución política. Karen Rojo tiene un plan, y un plan que está ejecutando pieza por pieza, momento a momento. Porque si bien lo que tú dices es cierto, de alguna manera lo venía diciendo desde siempre, ¿no? Desde siempre, desde la primera formalización, que vamos a revisar después en una línea de tiempo. Pero aquí, al menos lo que uno puede distinguir, a propósito también de la descripción que hacía Libardo, es que acá hay un plan ejecutándose de manera precisa, con abogados que saben muy bien lo que están haciendo. Yo no creo que Karen Rojo, por ejemplo, esté en este lugar en una carpa, evidentemente no. ¿Por qué lo digo? Porque ella, y hay información de prensa ya, pero súper chequeada, con rostro descubierto estuvo paseando en Ámsterdam. Quizás cuántas veces. Allí le sacaron la primera foto, esa que vimos y que ha circulado por distintos medios. Es decir, aquí hay un plan, y es un plan de no estar clandestina. No. Es un plan que se está ejecutando momento a momento. ¿Cuál es el fundamento del clave. plan? ¿Cuál es el fundamento del plan? Ya. Para tomar la línea argumental que muy bien plantea Francesco Ángeles y Miguel, es la siguiente. Ella tuvo todo el tiempo para trabajar con dos vertientes jurídicas en Países Bajos. Una, para enfrentar, como lo va a hacer, el tema de la extradición, que necesita una expertise particular, y otra, que son abogados especialistas en asilo político, que los hay, y las dos las ha tomado ella. Entonces, por eso es que se caracteriza como un plan, como bien lo ha dicho Francesco. Entonces, para el plan que tiene del asilo, la línea argumental gruesa que va a presentar su defensa es decir, a ella la sentenciaron en Chile por fraude al fisco a 5 años, 1 día. Ese es el delito por el cual está condenada. Llevado por el abogado de Países Bajos, recordemos que lo van a hacer con otra mentalidad, con otra línea. Lo que van a decir allá es que la ley y la jurisdicción de Países Bajos para fraude al fisco no tiene el tipo de sanción que está tipificado en Chile. O sea, allá de hecho es una multa. Entonces, claro. Entonces, ahí está la multa. Ahí está la multa. Y esa es la batalla angular que su estrategia jurídica le va a dar. Ya. Pausa. Bueno, está interesante. Está buena la conversa y está bueno el detalle, porque algo podría pasar acá. Parece que no es tan fácil algo como lo pensábamos ayer, porque se ha preparado, porque esto ha sido un plan. Bueno, veamos y revisemos entonces, recordemos algunos de los videos precisamente que grafican la personalidad y que también nos podrían dar luces entonces de que a lo mejor no era tan anómalo este plan tan milimétrico, ¿no?, que ella ha realizado durante los últimos 100 días. Este video corresponde precisamente cuando ella gana la reelección en el sillón edilicio de Antofagasta. Mira. En primer lugar, quiero agradecerle a todos los vecinos de la comuna de Antofagasta por darme la oportunidad una vez más de estar 4 años al servicio de mi comunidad. Solamente me quedan las palabras de agradecimiento. Fue una batalla bastante complicada, con mucho desprestigio, cosas falsas que colocaron en mi contra, pero la gente entendió que la política mezquina que se utilizan frecuentemente para poder desprestigiar. Bien, pues palabras de quien fuera en ese momento cuando se pronunciaban estas palabras. Fíjate, ella era una persona extremadamente popular, había logrado con muchos votos, ¿no es cierto?, llegar a la alcaldía. Y claro, uno podría decir la caída de Karen Rojo, pero también podría no serlo, por lo mismo que tú señalabas, Libardo Buitrago. Pero hay una línea de tiempo que no queremos dejar de comentar. Tú la tienes, Francesco García. Efectivamente, la tenemos acá justamente en pantalla, año 2015.
La encuesta se llama. Esto es cuando nace todo. A ver. Cuando justamente lo que un poco relatábamos ayer y vamos a tratar de decirlo en breve ahora para poder alcanzar a hacer toda la línea. Pero básicamente es lo siguiente. La encuesta es definido el minuto en el año 2015 en el cual Karen Rojo, con un grupo de asesores, toma la decisión de utilizar dineros de la corporación municipal social justamente para mejorar la imagen de esa corporación. Ojo, pero debido a lo mismo también mejorar la imagen del alcalde. O sea, esto fue previo a las imágenes que veíamos recién de cuando ella está celebrando su reelección. Ojo con eso, porque justamente la investigación y finalmente lo que derivó en la justicia tiene que ver con este posicionamiento distinto de su imagen. Ese era el objetivo. El tema era de dónde salió la plata y ahí tenemos uno de los principales problemas que terminó condenándola por fraude al fisco. Pero todo parte en ese año, el 2015. El 2018 se define este periodo como la investigación. Tiene que ver con la primera formalización de este evento. Y hasta aquí ella no había sido formalizada por fraude al fisco. Esto tenía que ver con negociación incompatible y otra serie de otras cosas más, tanto ella como su círculo cercano. Y aquí es cuando empieza también, de alguna manera, Karen Rojo a decirnos con fuerza que empezaba a gestarse una campaña en su contra, una suerte de persecución. Ya había pasado la etapa de dudas con respecto a su reelección, se había alejado también de integrantes políticos o de alianzas políticas que había tenido siempre. De alguna manera empezaba a ser una alcaldesa más sola en el ejercicio del poder, pero siempre popular. Es que no era, ese tema no es poco relevante lo que tú acabas de decir. No, claro que no. Porque en síntesis ella siempre fue independiente o era militante, pero porque estaba más ligada a la UDI en un minuto, en RN en otro minuto, pero después ella dijo, no, yo aquí voy y todo lo que he conseguido es solamente por ser Karen Rojo. Entonces, expliquemos también eso porque me parece que la base electoral de ella, ya en este periodo, podríamos decir que correspondía absolutamente a su gestión y sus características políticas. Porque se había alejado completamente de lo que fue, recordemos que ella fue funcionaria de gobierno en su minuto, del primer gobierno de Sebastián Piñera, allí, si no me equivoco, ya militante de RN, pero digámoslo así, consolidada en ese partido, se empieza a alejar. Es verdad que después empieza a tender lazos más con la UDI, porque se lleva muchos problemas con algunos militantes de RN después, locales. Ojo, hay que entender, desde Santiago muchas veces no entendemos cómo funcionan los partidos en otras regiones. Pero bueno, ella empieza a alejarse, se acerca a unos otros, pero en definitiva, como tú dices, Ángel, en este minuto ya es una alcaldesa que está corriendo por colores propios, lo que no significa que se haya pasado a la izquierda, ni que haya sido opositora total a Piñera, ni mucho menos, pero de todas maneras ya estamos hablando de una suerte de caudillo en la región de Antofagasta y con ganas de aspirar a algo más. Siempre se sondeaba, se preguntaba mucho esto en política, si Karen Rojo podía quizás llegar al Senado o algo más. Se hablaba mucho en esa época ya de lo que podía ser en el futuro una gobernación regional, porque ya se hablaban de esos cambios institucionales que podían venir. Pero bueno, entonces estamos en la investigación, año 2019, año 2020, viene la etapa de la formalización o reformalización. Aquí es cuando ya la justicia dice, o la fiscalía en su minuto plantea, no, esto es fraude al fisco. Y de aquí en adelante la cosa para Karen Rojo se empieza a poner mucho más rojo. Así, tal cual. Y es que claro, se le complica un poquito la vida porque además pasaría a ser imputada, como lo decíamos antes, por negociación incompatible y la adjudicación de este contrato ya está en las manos, o sea, ya tienen todo el material en la Fiscalía para avanzar con respecto a este contrato con Main Comunicación Estratégica. Pero ella seguía haciendo su vida normal. De hecho, celebraron las fiestas patrias. Tiene una frase que se hizo relativamente famosa en su minuto con una palla. De hecho, la tenemos por si la queremos mostrar, señor director. Pero en el fondo, Karen Rojo, por una parte, estaba viviendo este proceso judicial, pero por otra, seguía gobernando la comuna, como lo podemos decir, sin mayores problemas, siguiendo o teniendo una alta figuración pública todavía. Por ejemplo, en el caso de las fiestas patrias. Y llegamos hasta este minuto, la renuncia. Ella ya estaba suspendida, lo conversábamos ayer, recuerden ustedes, con uno de los concejales a propósito de otro procedimiento electoral político que termina en el Tribunal Electoral y termina siendo suspendida, no completamente destituida ni mucho menos, pero sí suspendida mientras durara esa investigación. Pero allí Karen Rojo decide renunciar al cargo tras 8 años a la cabeza del municipio porque ve que la cosa judicial avanza, está en un punto cúlmine,
y decide salir de la alcaldía para preparar su defensa ya completamente y quizás elaborar el plan del que hablábamos recién. Tenemos esa cuña de la renuncia también por si acaso. Y el año 2021, la sentencia es un 18 de enero, en que el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta dictamina entonces que, al menos en esta primera instancia, ¿no?, ella se hallaba culpable de estos contratos de negociación incompatible, utilizando justamente dineros de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Y pocos días después, el 30 de enero, ella dice, junto a su abogado Jorge Bofill, que es un abogado muy conocido en la plaza, pues, que van a llevar esto a la Corte Suprema para buscar la nulidad de este juicio. Y ahí fue el gran día gran. Ojo, que en la misma época ella seguía haciendo saludos y comentarios políticos. Hay un evento en el que ella saluda al club Cobremar. Es decir, seguía, al menos en lo público, mi vida continúa. Claro. Pero en lo judicial estaba más por detrás, ¿no? Pero es que confiaba en que el resultado iba a ser la nulidad de ese juicio. Iba a ser claro, de la a Corte favor. Suprema. Oiga, pero ¿sabes qué? Antes que sigas con ese punto, Ya. hubo un chileno, ¿no es cierto? Un chileno de 35 años, cineasta, que estaba de viaje por Holanda, por Ámsterdam, y se encontró a boca de jarro con justamente Karen Rojo. Vamos a ver, porque lo entrevistó nuestro departamento de prensa de Canal 13, ¿no es cierto? Y, a ver, no solo él se encuentra con ella, sino que la espera mientras ella entra a un local, ¿no es cierto? Y a la salida le saca la foto, ¿no es cierto?, que finalmente determina su presencia precisamente ahí en esa ciudad. Vamos a escuchar lo que él dijo, pasamos a revisar. Y yo la quedé esperando afuera de ese café unos 7 minutos. Y al momento de que ella sale del café, yo le saco las fotos. Ella me mira a la cámara, está súper clara que le estoy sacando la foto. Pero no, ella no corrió, no me dijo nada. Yo creo que ella estaba en su calidad de prófuga intentando pasar lo más piola posible. Bueno, ahí está, ¿no? Sí. Bueno, esa es una opinión. Ahora, esto es notable, Mirna, desde el punto de vista de que viene a ser lo que nos deja claro, Libardo, que ella no está en una estrategia de esconderse. No. De derechamente llegar que tiene que ver con la última etapa, ¿no? La fuga. Cuando ella se escapa, finalmente no hay ninguna cautelar que impida que ella salga del país. Y de hecho, ojo, que se entera de la resolución final de la Corte Suprema estando en escala en Brasil, según la tercera, y después llega a Ámsterdam. Pero lo que te quiero decir es que lo que tú nos mostrabas recién, Mirna, es justamente lo que estamos diciendo aquí. Que aquí hay un plan, porque evidentemente si tú sales del país para esconderte, no caminas por Ámsterdam como si nada hubiese pasado. De hecho, esta persona relata en la tercera que de alguna manera siente que Karen Rojo se dio cuenta. Sí. Y empieza a caminar quizás un poco más rápido, se mete a esta tienda. Pero no se escondió. Incluso que se dio cuenta quizás que hasta que le sacó la foto. Pero bueno, siguió con su vida. Ese es el punto. Pero el plan, ¿dónde parte? El plan tiene un punto de partida. Porque una cosa es diseñar el plan, conceptualizarlo, planificarlo, y otra cosa es cuál es el punto de partida. Y el punto de partida del plan es en el momento en que ella aborda el vuelo con destino a Países Bajos. Ahí está entonces el punto de partida del plan. Entonces nosotros hablábamos inicialmente de un vuelo y que tal, pero para ella estaba la puesta en marcha de un plan. Por eso no es una casualidad que haya elegido Países Bajos ni la ciudad de Ámsterdam, porque el plan de ella era buscar la idea del asilo político, que ya lo debía llevar en la casa. Tal cual. Bien, pero vamos entonces a sumar a esta conversación a personas que están directamente involucradas en esta historia, ¿no es cierto?, la historia de Karen Rojo. Vamos a pasar a saludar a Luis Aguilera. Él es concejal de Renovación Nacional por Antofagasta, por la Municipalidad de Antofagasta. ¿Cómo le va, Luis? Muy buenos días, gracias por este contacto. Hola, concejal, buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. También queremos sumar a Roberto Soto, él es ex concejal de la UDI. Roberto, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. También vamos a llamar ya a nuestro estudio. Marisa Navarrete va a estar con nosotros en un ratito, ex fiscal, abogada, y también vamos a estar con Francisco Leturia, presidente del Consejo de Transparencia. Quiero partir con usted, Luis Aguilera. Quiero saber exactamente cómo ve esta situación. Todavía está en cuestionamiento, ¿no? Si es que efectivamente va a poder ser extraditada o no Karen Rojo. Pero ¿qué le parece a usted que haya aparecido en un restaurante? ¿Qué le parece que haya estado caminando por las calles de Ámsterdam, ¿no?, aparentemente sin estar escondiéndose? Bueno, a mí no Karen Rojo, la verdad.
¿cómo ha sido esto? Digamos, el juicio acá en Antofagasta es diferente, y es cierto que se ha declarado que ya está... Luis, ¿no? tenemos algunos problemas. Además, Luis, espérese un ratito, que tenemos un problema con la conexión. Vamos a mejorar esa conexión. Le propongo lo siguiente. Vamos a conocer toda la historia, todos los detalles de este hecho sorprendente, ¿no? Que a veces parece también una película. Vamos a revisar, insisto, esos elementos que usted necesita saber para poder también entender qué hay detrás, no solo de la fuga, sino de esta petición de Karen Rojo por asilo político en Holanda. Revisamos la siguiente nota preparada por Juan Carlos Barraza. Karen Rojo Venegas fue detenida el día de hoy en horas de la madrugada por la policía holandesa en el contexto de la petición que realiza el gobierno chileno de extradición tramitada por la Fiscalía. La requerida en este momento se encuentra a disposición de un tribunal en la ciudad de Rotterdam. Y sobre la noticia de Karen Rojo, la verdad es que lo que puedo decir, que la justicia tarda pero llega. 112 días tuvieron que transcurrir para que la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, fuese detenida en Países Bajos, que se encontraba prófuga de la justicia tras ser condenada con la pena de cárcel efectiva por el delito de fraude al fisco. Bueno, efectivamente, en el mes de marzo se hizo esta solicitud a través de Interpol. Recordemos que es nuestra fuente oficial para relacionarnos internacionalmente. Y el día de ayer, a través de esta notificación, se dio cumplimiento a esta orden de detención por la prófuga que antes les mencionamos. Había sido acusada de sustraer 23 millones de pesos de fondos destinados a educación y salud municipal de Antofagasta, comuna donde Karen Rojo fue alcaldesa durante 8 años. Es así como más tarde se leía una sentencia de 5 años de prisión para ella. Se condena a la acusada Karen Paulina Rojo Venegas, ya individualizada, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Sin escalas y sin equipaje, así salía del país Karen Rojo desde el aeropuerto Arturo Benítez, donde las indagaciones realizadas en el mismo lugar indican que se embarcó en un vuelo que venía con retraso ese miércoles 23 de marzo pasado, con destino a Ámsterdam, capital en la que ingresaría en calidad de turista, donde se mantuvo 3 meses y 16 días viviendo en la clandestinidad. Desplazarse por Países Bajos es bastante fácil. Uno puede tomar un ferry o incluso un tren sin la necesidad de mostrar el pasaporte e incluso viajar por tierra hacia países como Alemania o Bélgica. Fue movido sobre todo dentro de Europa, donde no existen controles fronterizos para desplazarse entre los países. ¿Eso es posible que haya ocurrido? ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Chuta, ¿en persona decís tú? No la he visto hace rato. Ese miércoles ya no estaba en Antofagasta y este habría sido el itinerario del vuelo, 13 horas y media de viaje para aterrizar a eso de las 6 de la mañana en Europa. El pasaje fue comprado en oficinas de una agencia en Providencia un día antes del vuelo y se habrían desembolsado 954.484 pesos en efectivo. El ticket contaba con una reserva de regreso para el 10 de abril, fecha en que Rojo no pisó suelo nacional. Supuestamente habría sido recibida por algún familiar, que sería una tía que la habría acogido en Holanda, en Ámsterdam específicamente. Al retirarse de la ciudad, al retirarse del país, se está acusándose sola. Esa sería mi opinión. Hizo lo que hizo y ahora arrancamos. Dejó al pueblo, se cansó de robarle prácticamente. Esa es la realidad de las cosas. No sé si la corrieron o se fue por cuenta de ella, no sé. Pero me da pena que se haya ido, una buena mujer, de pueblo. Un beso muy grande, los quiero mucho, pórtense bien. El juicio es otra maniobra más, pero es también el momento de demostrar mi inocencia ante la justicia. Les envío un cariñoso abrazo y recuerden que hay Karen Rojo para rato. Yo la verdad que tuve la oportunidad de conocerla, tanto como concejal en el consejo mismo, y como persona, en determinadas ocasiones que tuvimos intercambios, o sea, no intercambios, sino que
interacción en la cual conversamos, y la verdad que fue muy interesante porque descubrí que ella fuera del consejo era una persona muy simpática, muy agradable. El terreno también lo pude constatar cuando hice mi campaña, que Karen Rojo era muy querida, algo que a mí no me sorprendió porque, como les digo, yo la encontré muy simpática, ella claro, ella como alcaldesa y yo como concejal, o sea, no teníamos una amistad, sino que dentro de nuestra relación. En el consejo era distinto, Karen era un poquito más dura, un poquito más sarcástica, era un poquito más autoritaria, por decirlo así. Tras saber de su escape, el hermetismo entre los que rodeaban a quien fue también Seremi de Salud era toda una realidad. Solo una ex compañera se mostró públicamente extrañada por su fuga. Yo siempre la vi muy con aire de mucha responsabilidad enfrentando el tema, cuando tocábamos el tema. ¿Ya? Ella siempre estuvo muy dispuesta a enfrentar la situación, nunca se escondió, de hecho. Por eso hacía trabajo en la comunidad. Ahora, ¿qué le pasó? Quizás el miedo. Fue un error que Karen Rojo no tuviese impedimento alguno para salir de Chile, pese a su condena. No hubo revisión de cautelares, como tampoco existieron solicitudes de las partes intervinientes. Acá el Ministerio Público, las autoridades, el gobierno y el Estado en general van a tener que aprender, ¿cierto?, de lo que posiblemente fue un error. Lo que se espera ahora es que el Poder Judicial del país donde fue detenida Karen Rojo resuelva esta solicitud de extradición. Una vez sea resuelta y si se resuelve favorablemente a través de los canales diplomáticos, se solicita que nuestros funcionarios de Interpol puedan concurrir hasta ese país para poder trasladar a Karen Rojo hasta nuestro país y pueda ser ingresada donde corresponde penalmente. Podrá ser extraditada Karen Rojo en los próximos días, donde cumplirá la condena de prisión efectiva. Son las respuestas que se comenzarán a esclarecer en un futuro, pero lo que sí es una certeza es que tras meses de incertidumbre se logró conocer su paradero. Les envío un cariñoso abrazo y recuerden que hay Karen Rojo para más.